Historia básica del arte escénico. El teatro en Roma. ¿Dónde surge el teatro romano? ¿Puede tener un origen etrusco o su origen es griego? El teatro romano, contra lo que muchos creen, no es una mera importación del teatro griego. Según el historiador Tito Livio, los romanos solo conocían los ludi circenses, juegos circenses. Pudieron contemplar a los ludi o actores llegados de Etruria que danzaban al son de la flauta sin texto cantado y sin mimar la acción de una obra. Hoy en día esto no puede sorprendernos lo más mínimo, pero sí llamó la atención del historiador romano, ya que Tito Livio escribe en un momento en el que los ludi romanos en sus mimos están relatando acciones, traduciendo una historia en imágenes visuales. A partir de ahí, Tito Livio da pie a suposiciones sobre el origen etrusco del teatro romano. Sigue contándonos que los jóvenes romanos, al ver a estos ludios etruscos, se pusieron a imitarlos en sus danzas, lanzándose además entre ellos burlas en versos improvisados. Había concordancia entre sus palabras y sus gestos. Así pues, esta práctica fue adoptada y pasó progresivamente a formar parte de las costumbres. Y no quedó ahí la cosa. En una tercera etapa, los histriones romanos, dejando aparte los versos improvisados de los jóvenes, ejecutaban saturde musicales, popurrís, en los que los cantos y los gestos estaban regulados por una flautista. El término satura dará origen al castellano sátira, pero aquí hemos de entenderlo en su acepción latina primitiva, de conjunto de textos cantados y mimados sin un hilo que les diera unidad argumental o temática. Finalmente, y siempre de la mano de Tito Livio, se atribuye a Livio Andrónico, que entre otras habilidades dominaba el arte de los histriones, el haber sido el primero que en el 240 a.C. se atrevió a sustituir esos popurrís por una pieza de teatro en la que se contaba una historia. Este relato nos puede hacer pensar que el teatro romano nace de las danzas etruscas, que evolucionan con los jóvenes romanos y con los histriones, para acabar más tarde ofreciéndonos obras de una estructura argumental con Livio Andrónico. Pero ¿quién era este Livio Andrónico? Se trata de un griego trasladado a Roma a la edad de 8 años, luego de la conquista de su ciudad natal, Tarento, por parte de los ejércitos de la República. En Roma, su dueño, Livio Salinator, le ofrece una educación adecuada a fin de convertirlo en un preceptor de sus hijos. Este Livio Salinator será en 2 ocasiones, en el 249 y en el 236 a.C., jefe de los decemviros, que como se sabe tenían a su cargo la organización de la política cultural de la ciudad. Pues bien, en el 249, año de los Ludi Tarentini, se le encomendó a Livio Andrónico el primer poema para ser cantado en esos juegos. Laurent Dupont ve en todo esto demasiadas coincidencias. A partir de ahí, Livio Andrónico se convertirá en el mayor aclimatador de la cultura griega en Roma, en el traductor al latín del teatro heleno. El conocimiento perfecto de los dos mundos, así como su práctica total del teatro, en el que hizo de actor, de traductor y de autor, lo convirtieron en un eslabón indispensable. Livio Andrónico supo, en consecuencia, adaptar la tragedia griega al gusto romano, suprimió los coros originales y los sustituyó por largas intervenciones líricas para ser cantadas por los actores convertidos en solistas. Estos espectáculos exóticos, que vienen de un país no latino, debían ir seguidos de breves piezas paródicas, llamadas exodi, o salidas, representadas por jóvenes. Se trataba de un género que tenía mucho de improvisado importado de Campania, del que ya nos ocuparemos más adelante. Entonces, en los orígenes del teatro romano confluyen 2 vías principales, la etrusca y la griega, cada una con sus tendencias particulares. El teatro en el contexto del otium romano. 2 magnas empresas existen en Roma: la guerra, con su realización y preparación, y la política, encargada de la administración de la res pública y del afianzamiento de las conquistas de la guerra. Es el tiempo del negotium, literalmente no ocio. Cuando se detiene la guerra y la política se toma un descanso, la urbe entra en un nuevo tiempo, el del otium, o sea, el ocio. Fuera de Roma, el ciudadano en ocio se dedicará a ocupaciones placenteras. En la urbe, el otium se suele organizar para la colectividad, por voluntad política del poder o de la aristocracia. La paz romana propicia el marco para la fiesta, centrada principalmente en los juegos, ludi. En ellos se impone el espectáculo, la muestra hecha para ser admirada, contemplada de modo entusiasta.
El concepto de espectáculo lo invade todo en esta ciudad, en la que el ciudadano se convierte en un homo spectator. Todo se organiza espectacularmente: desfiles militares, celebraciones de victorias, cortejos fúnebres, procesiones y juegos. Estos últimos se dividen en ludi circenses y ludi escenesi, juegos escénicos, entre ellos el teatro. Los juegos circenses, anteriores a los juegos escénicos, ofrecen carreras de caballos, combates de animales y exhibiciones atléticas primordialmente. Solo ya entrado el imperio asistiremos a combates de gladiadores, y solo durante un tiempo menor se instaurará la pena de muerte en la arena a manos del vencedor, o se asistirá al martirio de los cristianos. Son los tiempos del poder colérico de ciertos emperadores, sobre los que reflexionará implícitamente Séneca en sus tragedias. En este contexto es fácil comprender que el público romano exija del teatro un espectáculo visual, plástico, divertido en la medida de lo posible, y es lógico que el teatro derive progresivamente a la pantomima, y que en el teatro dialogado, especialmente en Plauto, esté siempre presente el gesto, el mimo, la danza y el canto. En esta ciudad en la que el otium está organizado, los días de juegos irán progresivamente en aumento con el paso de los años. Por su lado, los juegos escénicos se impondrán paulatinamente a los juegos circenses. En la época republicana nos encontramos con una media de 77 días de juegos al año, de los cuales en 55 se programan los escénicos. Si pensamos que en Atenas las dionisíacas de la ciudad solo sumaban 10 días de fiesta y que éstas tenían un carácter primordialmente religioso, deduciremos que nos encontramos con dos estilos de vida y de organización ciudadana difícilmente comparables. Con Marco Antonio, el número de días de juegos se eleva a 135 anuales, y en el 354 después de Cristo la cifra asciende a 175, prácticamente la mitad del año, de los cuales 101 días se destinan a los juegos escénicos. Por otro lado, las técnicas visuales se perfeccionan a lo largo de estos 6 siglos de teatro romano. Si además tenemos en cuenta que los cónsules, aristócratas y en el imperio los propios césares conciben el teatro y los ludi en general como una manifestación hacia afuera del creciente poder romano y de la salud de su gestión, podremos imaginar el despliegue y el lujo que en esta época alcanzan los espectáculos teatrales, de los que Apuleyo, en el siglo II a.C., nos deja algunas impresiones personales. Con Nerón, incluso el emperador, que hasta ahora se había contentado con su papel de generoso dador, se ofrece él mismo como intérprete del espectáculo. Escribe sus textos trágicos y recorre las provincias romanas actuando ante sus súbditos como actor, deshonroso papel reservado hasta entonces a los esclavos y libertos. Los géneros en el teatro romano. La comedia. La primera comedia romana propiamente dicha enlaza con la griega, con Menandro en particular, sometida a los modos autóctonos de representación a los que ya hemos aludido. Se distinguen varios tipos de comedias latinas. Primero, las comedias paliatas, así llamadas porque los actores se vestían con el manto griego o palio. Consecuentemente, con esta indumentaria, las paliatas solían poner en escena temas griegos, tomados de la comedia nueva. Después de Terencio, asistimos al ocaso de este tipo de comedias. Las comedias togadas, que deben su nombre a la toga romana que los actores usaban en ellas, ponían en escena temas latinos. Estas comedias fueron reemplazadas por las tabernarias, del latín taberna, que describían oficios y costumbres populares, y por las farsas atelanas, de Atela, ciudad de Campania. Las atelanas nos presentan una serie de personajes tipificados en los que algunos han visto el más claro precedente de la comedia del arte. Destaquemos entre ellos a Macus, especie de polichinela, Buco, el típico hablador, Papus, el viejo engañado, Sanio, el payaso, Docenus, el cortabolsas. En su estructura, la comedia incluye, además del preludio y de los intermedios musicales, un prólogo en el que se implora la benevolencia del público para con el autor. En Terencio asistiremos más bien a una especie de debate literario. Después vienen las escenas, en las que debemos distinguir los diálogos hablados, escenarios yámbicos, las partes declamadas o cantadas con acompañamientos de flauta y las partes líricas, cantadas y mimadas. Y por último, los epílogos y éxodi, representados por jóvenes aficionados. Plauto, al integrar las partes cantadas de la acción, convierte la comedia en un vodevil o una verdadera opereta. Durante la interpretación de los cantos, siempre acompañados por la flauta, el actor mimaba las palabras del cantor. En ocasiones se trataba de bailes que cobraban una singular importancia. El ejemplo más citado de estos últimos es la danza de los cocineros y de
de los esclavos en la aulularia de Plauto. El mimo, que constituía uno de los componentes de la comedia atelana, como acabamos de ver, fue progresivamente ganando terreno y acabó en el siglo I a.C. por convertirse en el género cómico de mayor aceptación. En realidad, se trata de una farsa mimada, de un naturalismo que llega incluso a complacerse en lo grosero y de mal gusto. Toma sus contenidos de la vida cotidiana, estos mismos que se representan sin máscara y que, para darnos una idea de lo que suponían, podríamos definirlos como sketches de bufones acompañados por el canto, serán sustituidos al separar el canto de la música por la pantomima, con máscaras y vestuario apropiado. Las pantomimas tratan tanto de asuntos serios como cómicos, tomados de la mitología o de la vida real. El mimo desembocará finalmente en lo licencioso, que caracterizará al teatro romano decadente y que desencadenará la indignación de Juvenal. Cuando con gestos lascivos Batila baila la leda, Tucia no puede dominar sus sentidos. Ápula exhala de pronto prolongados suspiros plañideros como en el orgasmo. Timele permanece mudo de admiración, todavía joven novicia. Timele se educa en esta escuela. No ha de extrañarnos que Ovidio, en su Ars Amandi, recomienda el teatro a los amantes de aventuras galantes, pues que allí se llegan las mujeres con sus mejores atuendos para ver, pero también para ser vistas. La tragedia. Poco es lo que nos queda de las tragedias de la época republicana. Sabemos que junto a la tragedia griega se representaron las tragedias praetextatae, de praetexta, toga blanca bordeada de púrpura de los jóvenes patricios, senadores y magistrados. Estas tragedias abordaban temas latinos, históricos o de la actualidad. Junto a estas tragedias hemos de citar las trabeatae, de Travea, vestimenta de lujo de los caballeros, que se trataba de una especie de drama burgués. Después de Séneca, la tragedia desaparece prácticamente. Bajo la influencia helenística, la tragedia se orientó hacia un espectáculo próximo a nuestra ópera, en el que la danza, el canto y el decorado jugaban un papel preponderante, que, como hemos anotado, rayaba en lo espectacular y fastuoso. Autores y obras. De los comediógrafos romanos, dos nombres debe retener la historia del teatro, los de Plauto y Terencio. Entre los trágicos merece especial mención Séneca. Plauto. De Plauto se sabe que escribió unas 130 comedias, pero solo hemos conservado 21. Su maestro indiscutible es Menandro. De él hereda la serie de personajes tipificados a los que ya hemos aludido en el capítulo anterior, acentuando más sus rasgos peculiares. De joven, Plauto fue actor de los Éxodi. Si mencionamos esta actividad es por considerar que sus años de clown mimo fueron de una importancia capital para su escritura. Plauto es un escritor dramático que, para bien o para mal, conoce perfectamente a su público. Sabía cómo, dónde y cuándo podía despertar su risa y sus aplausos, con qué temas podía complacerle, aunque estos fueran desplazados o picantes. Pero eso no es todo. Plauto sabe igualmente cómo crear un espectáculo. Este se apoya en la estudiada distribución de los diverbia y los cántica, así como en el empleo de la danza en los cántica. Pero sobre todo, este teatro está hecho para el gesto y el mimo. Partes hay en él en los que uno no sabría decir si se trata de textos para el mimo o de mimos a los que se añadió un texto. Esta es la gran aportación de Plauto. En Plauto, el gesto y la acción podrán apoyar al texto, doblarlos, multiplicar sus efectos, lo que nos parece enteramente normal, pero también puede oponerse a él, denegarlo. Recordemos sus Miles Gloriosus, ese soldado fanfarrón que presume de valiente y al que vemos temblar de pies a cabeza al menor ruido. Entre los textos más apreciados desde el punto de vista de su estructura dramática, destacaríamos Anfitrión y los Menecmos. En Anfitrión nos cuenta el enredo entre Júpiter y Alcmena, mujer del general tebano Anfitrión. De esta unión nacerá Heracles en medio de truenos y señales prodigiosas. La obra se cierra con la intervención de Júpiter, que predice las hazañas futuras del predestinado bebé que acaba de ver la luz. A lo largo de la comedia, las cosas se enredarán, y con razón. El verdadero Anfitrión vuelve de la guerra y mantiene un diálogo a base de quid pro quo con su esposa. Por su lado, Mercurio, mensajero de Júpiter, se disfrazará de socia, esclavo de Anfitrión. El argumento de origen mitológico está tomado del teatro griego. Tenemos noticias de un perdido Anfitrión de Sófocles, de una Alcmena de Eurípides y de una tragedia de Rintón.
Parece ser que Plauto amplió por su cuenta el enredo disfrazando a Mercurio de esclavo. Este le envió desde el punto de vista estructural para hilar con más lógica las escenas y para dejar plenamente visibles al público los dobles juegos, a fin de que el espectador no se perdiera por la construcción en espejos que caracteriza a la obra. Vestido de socia, Mercurio aclara al espectador: en lo que a mí se refiere, no os extraña mi indumentaria ni esta pose de esclavo en que me veis. Es una vieja historia, una historia muy vieja la que voy a presentaros hoy, pero remozada. Por eso me he endosado estas vestimentas, para que no me conozcáis. Advertimos en esta indicación la importancia concedida por Plauto al aspecto gestual y visual del personaje. El comediógrafo parece interesado en dejar clara su originalidad. Juegos de espejos, apariciones intempestivas, picaresca desbordante, complicidad entre los personajes, quid pro quo, un personaje se dirige a otro tomándolo por quien no es en realidad. La comedia moderna, el vodevil, ya está plenamente dibujado en Plauto. Si a ello añadimos la alternancia entre partes cantadas y recitadas, entre acción y danza, habríamos de reconocer que también está presente en Plauto la comedia ballet, pero sus recursos escénicos no van a influir solamente en todo el teatro de humor occidental. La comedia moderna, pasando por las farsas medievales, la comedia renacentista y la comedia del arte, le copiarán temas, argumentos y personajes. Cuando en 1929 Jean Giraudoux escribió su Anfitrión 38, así llamado por ser, en opinión de su autor, la adaptación número 38 de este mito, rindió homenaje al modelo de Plauto y lo hizo rendir a los comediógrafos que antes de él lo habían ya adaptado. Los Menegmos es otra obra de enredo en la que la comicidad parte de las equivocaciones y de una serie de quid pro quo a que dan lugar dos hermanos gemelos que por parecerse hasta llevan el mismo nombre. Entre otras conocidas adaptaciones de esta obra hemos de señalar La comedia de los errores de Shakespeare y Due Gemelli Veneziani de Goldoni. En la lista de las incontables imitaciones de Plauto podemos citar también al célebre avaro de Molière, que nos recuerda claramente al personaje tipificado de Aulularia, la olla, escondiendo ansiosamente su tesoro en un recipiente, o las numerosas imitaciones del Miles Gloriosus, reconocibles en tantos y tantos Matamoros, Matasiete, Capitán Estruendo. Terencio. 18 años distan de la muerte de Plauto a la primera representación de Terencio. Durante estos años el teatro romano debió reponer a Plauto y a sus imitadores. 6 obras nos quedaron de Terencio. Al igual que Plauto, tradujo y refundió a Menandro. Sus 2 obras más valiosas proceden del comediógrafo griego, Andria y Eautontimorrumenos, el que se atormenta a sí mismo. Pero la lectura detenida de Terencio nos hace ver resabios de la tragedia griega y de la comedia de Aristófanes. Ha sido inevitable a lo largo de la historia del teatro la comparación entre estos dos comediógrafos. En ella, exagerando los contrastes, se nos dice que Plauto representa la comicidad fácil, buen pasto para un público que solo buscaba en el teatro el pasatiempo y la diversión, frente a Terencio, que propone un humor más fino, más intelectual, pese a sus personajes igualmente tipificados y en ocasiones fuertemente caricaturizados, razón por la que Terencio no pudo atraerse el favor del gran público romano y solo llegó a convencer a cultos lectores que buscaban en su obra la elegancia del decir y las posibilidades interpretativas de sus personajes, más ricos y complicados psicológicamente que los de Plauto. Entre sus exigentes lectores contó con Cicerón y Quintiliano, que alababan la elegancia de sus diálogos, con César, que ve en él un modelo de estilo, y con Horacio, que lo prefiere abiertamente a Plauto. Trágicos. Séneca. Trágicos. Séneca. Séneca encarna de pleno derecho la tragedia romana, por más que siga tomando sus fábulas de la mitología o de las mismas tragedias griegas. Conservamos 8 de sus tragedias y fragmentos de una novena: Hércules Furioso, Las Fenicias, Medea, Tiestes, Fedra, Edipo, Agamenón y las Troyanas. Eclipsado como dramaturgo en la Roma imperial, Séneca conocerá posteriormente algunas épocas de fulgor frente a grandes periodos de olvido y postergación. Y no obstante, Séneca está presente en los grandes momentos del teatro occidental, en Shakespeare, en el teatro isabelino en general, en Racine. A Nietzsche y Artaud debe sus reconocimientos más cualificados y recientes. Este último llega a considerarlo como el mayor poeta de la escena y dice de él que hace pasar el sentimiento trágico por sus cantos
santos mejor de lo que lo hicieron los griegos. Ante todo, hay hechos que nos sorprenden en Séneca. ¿Cómo ha podido llegar hasta nosotros su obra cuando se ha perdido la práctica totalidad de las tragedias romanas? ¿En qué fechas escribió Séneca sus tragedias? ¿Por qué no fueron representadas en vida del autor? ¿Escribió Séneca únicamente para lecturas de salón, sin preocuparse lo más mínimo por la puesta en escena, como algunos afirman? Quizá las respuestas a estas preguntas se encuentran con claridad en las propias tragedias. Hacemos nuestras, a este respecto, las reflexiones de Florence Dupont sobre el sentido de las tragedias de Séneca y el impacto de su teatralidad. Para la autora, esta reside en la fuerza desencadenada de la cólera que conduce a la locura, en la invocación del espectro fantasmal del pasado, en la magia de la palabra poética que se hace canto, con todos sus poderes de enajenación, y que transforma al héroe dolorido y resentido en héroe furioso, que olvida el valor de lo humano y los consejos de la razón. En este mundo, la máscara ha de sobrecoger, porque la máscara impone el personaje al actor, oculta su rostro sensible y muestra la faz de la ira, de la locura y del terror. ¿Quién no está viendo en este teatro la imagen del poder absoluto romano en su tiempo? Nadie tan cerca como él de este poder. Séneca fue preceptor y ministro de Nerón, exiliado por él y finalmente condenado a muerte. Con el astuto fin de influir sobre su señor, Séneca escribió un libro encominioso, De Clementia, donde elogia la grandeza del perdón y de la misericordia en quienes, por principio, están por encima de las leyes y la justicia. Pero estos ensayos y todos sus consejos de filósofo estoico fueron en vano. El poeta tuvo que dejar de lado al moralista y echar mano de la tragedia. Sin duda que la historia romana, en particular la historia que le fue dada a vivir, le proporcionaba suficientes relatos trágicos. En vez de Tiestes o de Atreo, pudo haber dibujado a un Nerón furioso, por ejemplo, pero aparte de que esto le habría costado caro, Séneca quiso, en la mitología, dar con modelos ejemplares de alcance universal. Atreo, que matará a su hermano en un banquete de sangre, sin duda incitado por la aparición fantasmal de su abuelo Tántalo, el que mandó cocer y dio a comer a su propio hijo Pelops a Zeus, o los crímenes de Medea, o los sacrificios rituales de las troyanas. Otros trágicos romanos es justo que recordemos antes de cerrar este apartado, aunque poco sea lo que de ellos podamos ya admirar, aparte de algunos títulos y noticias de sus obras. Así pues, sabemos que hay una Medea de Lucano, de los escritos trágicos del estoico Lucio Anneo Cornuto, de otra Medea de Matermo, de los republicanos Pacubio y Acio, a los que precedieron Livio Andrónico, Enio y Atilio, de Asinio Polión, contemporáneo de César, espíritu exquisito que preconizó las lecturas dramáticas de salón. Y no podemos, evidentemente, olvidarnos del propio Nerón, que al decir de Florence Dupont rechaza la dimensión ética de lo sublime para no conservar de esta ideología otra cosa que el componente estético, a fin de emocionar sin transmitir ningún mensaje digno. La representación en los teatros romanos. En un principio, contrariamente a lo que ocurre con el circo, el teatro no tiene un lugar o edificio dedicado expresamente a él. Los juegos escénicos se representarán sobre un tablado, ante una escena consistente en una especie de barraca de madera, que luego será de piedra. En dicho tablado los actores hacían sus presentaciones. Esta construcción provisional suele tener unas simples puertas en el frontal, que sirve para fijar unos elementos decorados. El primer teatro del que tenemos noticia exacta es el construido de madera, a imitación de los teatros griegos, en 179 a.C., un año después del saqueo de Corintio. El famoso teatro de Pompeyo, de 160 metros de diámetro, con capacidad para 27,000 espectadores, es del 55 a.C. Fue restaurado por Domiciano, Diocleciano, Honorio y Teodorico. Del 13 a.C. es el Teatro Balbo, de 7,000 plazas. Durante el imperio, los teatros se multiplicaron por todas las provincias conquistadas, a las que los emperadores quieren trasladar los modos del otium romano. Como aspecto más destacable en estas construcciones, hemos de señalar el espacio semicircular de la orquesta, con lo que la escena se aproxima al auditorio o cavea. Recordemos que en el edificio griego la orquesta era totalmente circular, el público y los actores. Tras lo dicho en los apartados anteriores, es fácil imaginar que el teatro se convierta en Roma en una fiesta animada en la que el público tomará tanta o más parte que los actores. Son muchos los testimonios de poetas y personajes cultos que se quejan del desorden y del ruido de las representaciones. Los propios autores dramáticos suelen pedir atención y benevolencia a este público. Con estas premisas, muchos piensan que se debe de tratar de un público grosero e inculto, al que incluso hay que explicarle la acción en un prólogo
diálogo a fin de que pueda seguir el espectáculo. Por otro lado, algunos géneros dramáticos, como la pantomima, con sus derivaciones hacia lo obsceno y lo vulgar, favorecían este clima de distensión y de fiesta, que la afluencia masiva de espectadores multiplicaba considerablemente. A esto hay que añadir que gran parte de este público era el mismo que abarrotaba el circo, en donde no había que seguir el espectáculo a través de un texto dialogado, y que este público no podía desprenderse fácilmente de sus hábitos al asistir al espectáculo teatral. Finalmente, la condición propia de los actores no inspiraba demasiado respeto. Se trataba de esclavos o de libertos. En su descargo y en el de sus amos, hay que decir que tenían una formación y una educación esmeradas. Ante esta panorámica comprendemos que Tiberio prohíba a los senadores que frecuenten los juegos escénicos. Tácito nos cuenta que durante el mandato de Tiberio se votaron multitud de medidas sobre el salario de los actores y sobre la represión de los excesos de sus partidarios. Se prohibió a los senadores que llevaran a su casa pantomimas, que se las escoltasen en la calle o que se les permitiese actuar fuera del teatro. Se autorizó a los pretores a castigar con el exilio la conducta escandalosa de los espectadores. Se dan casos de enfrentamientos airados entre facciones del público, como el relatado por Tácito, en el que varios soldados y un centurión murieron al querer imponer orden. Con Nerón, por el contrario, la aristocracia será invitada a asistir al teatro. Los nobles romanos no aprobarán que el emperador se mezcle con los actores. La indignación subirá de tono cuando éste les inste para que bajen también ellos a escena. La crueldad imperante en algún momento llegó a favorecer escenas de todo punto reprobables. En alguna representación se asistió a torturas reales que llegaban incluso a la muerte. El caso más alarmante lo encontramos en la sustitución del actor que hacía el papel de Hércules por un condenado a muerte que fue quemado vivo en la hoguera ante la mirada de los espectadores. Está claro que no conviene generalizar estos ejemplos extremos. Debemos pues hacernos algunas preguntas. ¿Puede ser llamado inculto, teatralmente hablando, un público que busca la fiesta en el teatro, que admira los aspectos visuales, plásticos de la representación, que se entusiasma con la música de flauta y con el canto, aficiones que se transmitirán a la posteridad? Cicerón ya hablaba del oído fino y del gran sentido de la melodía de los romanos, que no perdona los fallos de la puesta en escena, aunque de buen grado perdone a los dramaturgos y poetas. También en este punto la comparación con los griegos ha sido injusta con el teatro romano. Se trata de dos conceptos distintos del espectáculo teatral, en dos mundos distintos, para dos públicos distintos. Los autores. Los autores latinos estaban mal pagados y no gozaban de gran consideración social. Plauto, además de autor prolífico, debe ser intérprete y organizador para poder vivir. Los autores cultos y meticulosos han de luchar igualmente contra los muchos elementos que confluyen en la representación de sus obras. Podemos decir, salvando las excepciones, que los autores de teatro desaparecen en el siglo I después de Cristo. Lo que se escribe a partir de Séneca está destinado más a las lecturas de salón que al espectáculo público en el teatro. Fue precisamente un autor, Polión, quien instauró estas recitaciones de salón, dando con ellas la oportunidad a otros autores exigentes de verse aplaudidos por un público selecto y amante de la poesía. Se cree incluso que debido al éxito de estas recitaciones, se crearon, sobre todo en las colonias griegas del imperio, los llamados odeones, teatros de reducidas dimensiones, reducidas en comparación con los grandes auditorios, aunque en sí considerables, pues sobrepasaban frecuentemente los 500 asientos. Estos odeones solían estar cubiertos en parte y adornados con mármoles y estatuas. Vestuarios y máscaras. En las paliatas se suele imitar el simbolismo y las convenciones del vestuario griego: túnica y manto, oclide, chitón e himatión para los personajes femeninos. En las otras se imponen las convenciones romanas. Los hombres libres llevan toga, mientras que los esclavos llevan túnica. Los personajes femeninos se muestran con túnica, vestido y capa. También los colores siguen determinadas convenciones. Los jóvenes suelen vestirse de colores vivos. Los ancianos usan el blanco, las jóvenes el amarillo. Abigarrados colores los mercaderes. Del vestido se pasa a las pelucas. Es lógico que los ancianos lleven pelucas blancas, menos que los esclavos las lleven rojas o los jóvenes amarillas. Las máscaras reproducen los tipos griegos. Se usa la máscara doble, sonriente o airada, a fin de que el actor muestre al público la cara que conviene en cada momento.
En la tragedia se suele calzar una especie de coturno alto y sueco en la comedia, siguiendo los usos de los griegos. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, suscríbete al canal y espera el próximo video sobre el teatro en la Edad Media.